Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Muchas gracias por su puntualidad. Eh, pues el día de hoy tenemos una clase que se llama Cambios Verdaderos y bueno, pues espero que sea de edificación. Estaba esperando algunos minutitos en lo que se conectan las demás, pero vamos a comenzar con la oración. Si gustan acompañarme. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias, Padre, por nuestra vida, por todo lo que tú haces por nosotras. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Permítenos ser perseverantes siempre, Señor, y aprender de tu palabra, querer escuchar, tener esa necesidad, Padre, de conocerte más y sobre todo de obedecerte. Gracias, Señor, por todo lo que tienes destinado en este momento para nosotros en esta clase. Por favor, que sea edificación para cada una de nosotras y permite que podamos aprender y edificarnos juntas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, pues la clase de hoy, como les comenté, se llama Cambios Verdaderos. Y, ¿sabes? Colosenses está basada en este versículo de Colosenses 3:5. Dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y yo lo quiero dejar solamente en esa primera parte del versículo porque habla en general de inmoralidad sexual, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia e idolatría, pero en realidad a lo que hemos sido llamadas, pues es a dejar morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, ¿verdad? No solamente esta parte de las bajas pasiones. Entonces, ¿sabes? El cambio es una parte inevitable en nuestra vida y cambiar se refiere a la acción de hacer que algo o alguien sea diferente en algún aspecto, ¿verdad? Puede implicar modificaciones, ajustes o una transformación en diversas áreas, como en hábitos, en comportamiento, en apariencia, en circunstancias, ¿verdad? Puede ser también que esos cambios puedan ser personales, como adoptar un estilo de vida saludable, cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad. Puede ser un cambio físico, que puede ser desde nuestro aspecto personal, en nuestro aspecto físico, bajar de peso o remodelar una casa o incluso cambiar la decoración de ella, ¿verdad? Y también está el cambio de actitud o mentalidad. Entonces, cambiar ahí puede ser una opinión sobre un tema
adoptar una nueva perspectiva, desarrollar alguna creencia o el cambio de algo en este sentido, pues puede ser también nuestra transformación por medio de Jesús, ¿verdad? Entonces, el cambio, como ya lo dije, es una parte inevitable de nuestra vida. Todos los días estamos cambiando. Y bueno, si yo te preguntara a ti, ¿para ti qué es cambiar? Probablemente encontraría diferentes respuestas. Aquí algunas, hermanas, si tuvieras que responder a esta pregunta, probablemente lo harías de la siguiente manera. ¿Qué sería para ti experimentar un cambio real y profundo? Entonces, algunas de esas respuestas para mí sería dejar de comprar ropa de manera compulsiva. Para mí sería dejar de estar comparándome con otras chicas o con otras personas, comparar mi peso, comparar mi aspecto físico, ¿no? Y otra podría ser no gritar cuando estoy enfadada. Otra podría ser no discutir con mi pareja, porque nos herimos muchísimo, ¿verdad? Compartir mi fe con otros, porque casi no lo hago, quiero hacerlo, pero generalmente no lo hago. O dejar de ver tanta televisión y levantarme temprano para leer la Biblia y orar. Eh, Tal vez para ti sea comenzar a ofrendar mejor. Entonces, ¿has notado algo en todo esto? Todas estas respuestas tienen algo en común. Todas estas respuestas ven el cambio como una transformación de la conducta, solo de la conducta. Para estas personas que respondieron esto, cambiar es dejar de hacer algo que tal vez no está bien, algo malo tal vez, y comenzar a hacer algo bueno, ¿verdad? Es dejar de caer, pero, ¿sabes? Y si el cambio real y profundo es más que eso, si en realidad lo que necesito cambiar de mí es mi manera de cómo veo el cambio, y si lo que tiene que cambiar es mi forma de cambiar, quédate con esto. Si lo que tengo que cambiar es mi forma de cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿has sentido que tus luchas destrozan esa vida espiritual muchas veces? Cada vez que caes te desanimas. Algunas veces te has sentido vacía, alejada de Dios, derrotada. Pero, ¿y si el problema es otro? ¿Y si el problema es más profundo, que no es el dinero, el enfado, tener el peso idóneo, etcétera? Em, para hacer cambios, se hace falta ser cristiana. Para cambiar cualquiera de las cosas que he mencionado arriba, ¿es necesario ser cristiana? Piénsalo bien. Por ejemplo, ¿puede un testigo de Jehová o un musulmán o incluso un ateo experimentar algunos de los cambios que señalé ya? Como dejar de comprar ropa, como bajar de peso, como no gritar. Esos cambios, ¿es necesario ser cristiana para poder lograrlo? ¿O ser de otra religión o ser de alguna denominación? ¿Sí? Am, ¿Sabes? Esos cambios que comenté, no hace falta para poder realizarlos, tener al Espíritu Santo para cambiar de esta forma. Entonces, hay mucha gente no creyente que trata bien a su pareja y no le grita. Los mormones, por ejemplo, son expertos en compartir su fe. De hecho, muchos de ellos mandan misioneros al mundo de los mismos cristianos, ¿verdad? Un testigo de Jehová lee la Biblia con regularidad, e incluso es muy probable que lleve una vida admirable, ¿verdad? Y que salga a cumplir la gran comisión todos los días. Un musulmán, apuesto que ora más veces que nosotras, ora 5 veces al día en promedio. Un agnóstico ofrenda su dinero a una ONG. Entonces, si cada una de estas personas o de estas particularidades pueden hacerlo sin Cristo, hacer entonces este tipo de cambios, pues será que entonces no estamos entendiendo
o más bien estamos entendiendo el cambio de una forma equivocada? ¿Será que tiene que cambiar mi forma de cambiar, lo que les decía antes? ¿Qué es ese cambio verdadero? ¿Cómo se produce? ¿Qué rol juega ese Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra parte para esto? Entonces, ¿sabes? Hay cambios superficiales, por ejemplo, los que mencionamos anteriormente. Un cambio superficial se refiere a una modificación, algo que va a modificar o alterar solamente nuestra apariencia o la apariencia externa de algo, sin afectar su esencia o funcionamiento. En pocas palabras, no las quiero hacer bolas. Un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Es un cambio donde dejo de hacer cosas, voy a ponerlo entre comillas, malas y comienzo a hacer cosas buenas, entre comillas, pero donde consciente o inconscientemente todavía lo hago con los motivos incorrectos. Quizá amándome a mí misma y buscando las cosas terrenales. Aquí te pregunto, ¿cuáles son tus deseos más profundos? ¿Por qué? Quizá esta sea la pregunta más importante que todas nosotras necesitemos hacernos para progresar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué leo la Biblia? Tú piénsalo y contéstate tú solita. ¿Por qué no la leo? ¿Por qué intento hablarles a mis amigos de Jesús? ¿O por qué no lo hago? ¿Por qué sirvo a otros? ¿O por qué me cuesta servir? ¿Sabes? La Biblia dice que Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Lucas 16:15a dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Entonces, una forma simple de mirar nuestro corazón es haciéndonos justamente esa pregunta, ¿por qué? Examina tus motivaciones, tus deseos más profundos. Y cuando hacemos esto, nos ayuda a darnos cuenta de que a veces lo que parece bueno en muchas cosas no es tal y lo que parece malo probablemente tampoco lo sea, ¿verdad? Aquí les puse la imagen de un iceberg, ¿sabes? Un iceberg tiene dos partes, una externa en donde se puede ver, aquí les puse lo que identifica nuestras acciones y una interna que es lo que está debajo del agua. Y lo que la interna generalmente no la podemos ver, ¿verdad? Pero esta parte interna, mis motivaciones y por qué lo hago, es lo que identifica nuestros deseos más profundos. Entonces, como nos muestra el pasaje de Primera de Samuel que leímos, que dice que el ser humano se enfoca en lo exterior, pero Dios en el corazón. Entonces, esta pregunta de por qué toma más sentido. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? ¿Por qué quiero tener un trabajo mejor? ¿Por qué deseo cambiar? ¿Sabes? En el Sermón del Monte, Jesús desafía a sus discípulos, o mejor dicho, les ordena a sus discípulos que reflexionen en esto, ¿verdad? Mateo 6 del 1 al 18, si nosotros leemos el pasaje, eh, les voy a poner un poco en el contexto, habla de Jesús y la limosna, que debemos guardarnos de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, ¿verdad? También habla acerca de la oración, que dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y también habla acerca del ayuno. También dice que cuando ayunemos no seamos austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Si te das cuenta, aquí hay tres cosas que son muy similares. Y dice, en los tres casos, Jesús habla
de que nos ven los hombres, que no seamos así, dice la palabra. Entonces, si estudiamos estos pasajes de Mateo 6, del 1 al 18, que te voy a pedir que los leas con detenimiento más tarde, vas a llegar a la conclusión de que el tema principal de esos pasajes no es la ofrenda, ni la oración, ni el ayuno, ¿verdad? El tema principal de esos tres pasajes está resumido en el primer versículo del capítulo. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, en estos pasajes, Jesús está hablando sobre la necesidad Jesús no está hablando de la necesidad de ofrendar. Jesús está llamando a que podamos reflexionar en la motivación que nos lleva a ofrendar, a orar y ayunar. Jesús no está enfocado en desafiar a sus discípulos a orar. Jesús está enfocado en que examinemos por qué llegamos a orar. Jesús no está centrado en que la gente ayune o ore o ofrende. Lo que Jesús está intentando hacer es que sus discípulos se cuestionen por qué lo hago. Entonces, eso es lo que siempre necesitamos reflexionar nosotras. ¿Por qué lo hacemos? Entonces, lee detenidamente ese pasaje y verás que así es. ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos lleva a nuestro interior. Al final de la segunda carta de Corintios, Pablo les ordena a los creyentes, segunda de Corintios 13:15, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Y sabes, examinar nuestras motivaciones es esencial para llegar a descubrir aquello que nuestro ser interior realmente ama. Si lo piensas un momento en en los pasajes que les mencioné de Mateo, vamos a encontrar que es posible obedecer preceptos bíblicos como ofrendar, orar, ayunar. Tal vez estés obedeciendo también el congregarte, ¿verdad? Pero probablemente lo estás haciendo sin obedecer el gran mandamiento, que es amar a Dios de todo corazón. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, pongamos un ejemplo. Si uno ayuna para que los demás lo vean, lo que realmente amamos es la gloria de los hombres, ¿verdad? Y al hacerlo, pues, ¿quién se está amando? Nosotras mismas. Entonces, nosotras somos las beneficiadas de esa acción. Pero, por otro lado, si uno ayuna para poder separar un tiempo especial y un tiempo exclusivo para estar a solas con Dios, lo que realmente amamos es a Dios y el disfrutar de su presencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, de esta forma, esa pregunta alternativa adicional que podríamos hacer, además de por qué, sería ¿a quién o qué estoy amando con esta acción? Hacer una obra de manera realmente espiritual es hacerla disfrutando del Padre. Si por el contrario la hacemos de manera inapropiada o pecaminosa, es hacerla disfrutando tal vez del ser vistas por los demás. ¿Sabes? Los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirle. Ellos se les instó a ser diferentes, ¿verdad? Sin embargo, si leemos los evangelios, también nos vamos a dar cuenta que desde su llamamiento hasta la hora final de vida de Cristo, la Biblia nos mostró que los apóstoles también estuvieron en esta tendencia, ¿verdad? De que los hombres lo vieran. Después de que Jesús les anunciara su muerte, ellos comienzan a pelearse por ver quién es el mayor. Entonces, su pelea, que es algo externo, revela lo que realmente aman y desean en su corazón en ese momento, que es algo interno, que es el reconocimiento, el poder, la gloria, el estatus, a lo mejor encontrar allí su significado, valor o identidad, y tengo valor porque he logrado ser el primero, ¿verdad? Si te das cuenta, cuando los discípulos pelean, pues están peleando
por algo que es lo que su interior piensa y no precisamente porque en ese momento estuvieran pensando en Jesús. Entonces, Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. La ignorancia que menciona este pasaje de Efesios 4:18 se refiere principalmente a una falta de conocimiento de Dios y de su voluntad. Entonces, para experimentar un cambio real y profundo, es necesario y es esencial, hermanas, buscar conocer a Dios de una manera integral. ¿Sí? Cuando Jesús habla acerca del final de los tiempos, relata o más bien resalta una realidad muy triste, que es Mateo 7:22 y 23, donde dice muchos, fíjate bien, dice muchos, no dice pocos, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Entonces Jesús se está refiriendo a personas que ya son cristianas, que profesan a Cristo, ¿verdad? Y que están convencidas de ser creyentes verdaderas. Entonces, pero en realidad vemos en este pasaje que no lo son, porque una persona puede estar haciendo cosas espirituales, fíjate bien en esto, una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. ¿Cómo es esto, hermanas? ¿Sabes? La espiritualidad genuina y los cambios verdaderos en nuestra vida no se definen simplemente por la participación en rituales, en el servicio de adoración, en la asistencia a eventos religiosos o cristianos, ¿verdad? Las clases o la adopción de las prácticas piadosas cuando vamos a repartir comida o cuando vamos a ver enfermos o a llevar a las cárceles, ¿verdad? La palabra. Esto puede ser una espiritualidad genuina, pero también puede ser que no lo sea, ¿sí? La espiritualidad genuina no se define simplemente porque participamos en todo esto. Más bien, ser una persona espiritual implica realmente una conexión profunda con Dios y ese compromiso genuino con los principios de la fe en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, la verdadera transformación comienza con ese deseo de conocer a Dios profundamente, porque esto implica, hermanas, estudiar su palabra, orar y cultivar una relación íntima con el Padre. Pero el conocimiento por sí solo nunca es suficiente. También necesitamos obedecer al Señor siguiendo ese ejemplo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en pocas palabras también el bautismo. Y este acto de obediencia simboliza obviamente la muerte a nuestro antiguo yo y el renacimiento a una nueva vida en Cristo. Entonces, cuando obedecemos y nos sometemos a este proceso, te invito a que si tú no te has sometido a esto, podamos estudiar juntas, tú define día y hora y podemos estudiar lo que dice la palabra acerca de ello. Entonces, cuando obedecemos y nos sometemos a este proceso transformador, el Espíritu Santo va a morar en nosotras. Cuando nos bautizamos, el Espíritu mora en nosotras. Entonces, el Espíritu es quien nos permite experimentar ese cambio verdadero. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y muchas veces estamos ajenas de la vida de Dios, y esa puede ser una consecuencia de no experimentar un cambio verdadero. Si tú no estás alejada del Señor, estás haciendo cosas que parecen espirituales, pero no estás siendo espiritual, seguramente vas a estar alejada de una vida con Dios y no vas a experimentar cambios verdaderos, hermana. Una persona que es verdaderamente creyente, una persona que realmente está teniendo cambios verdaderos, es una persona
que mira los deseos de su corazón y que está fascinada y agradecida con que Jesús haya muerto por ella, ¿verdad? Las motivaciones o deseos del corazón son de suma importancia porque según la Biblia, todos los cristianos seremos juzgados por ello. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿sí? Entonces, el cambio verdadero desde una perspectiva cristiana es esa transformación profunda y duradera del corazón y la mente de una persona que está alineada más con la voluntad y el carácter de Dios. Este cambio no va a ser simplemente un ajuste superficial o temporal, hermanas, sino una renovación completa que va a afectar de manera positiva todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo se produce ese cambio verdadero? Pues el cambio verdadero se produce a través de varios pasos, que principalmente es el arrepentimiento, que donde debemos reconocer y confesar nuestros pecados siempre ante Dios y tomar esa decisión conscientemente y alejarse de esos pecados, ¿verdad? Es el cambio de mente. También necesitamos la fe en Jesús, creer en que Jesús hizo esa obra maravillosa, nos dio salvación por medio de la cruz, aceptándolo como Señor y Salvador personal. También necesitamos la renovación de la mente, transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar mediante la meditación, pero sabes, sobre todo sobre la aplicación de la palabra de Dios. Esto nos va a llevar a obedecer, a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Si aprendemos a obedecer, entonces seguramente vamos a vivir una vida completamente diferente. El Espíritu de Dios juega ese rol, o sea, el Espíritu Santo va a jugar ese rol fundamental en ese cambio verdadero, porque vamos a tener convicción del pecado, ¿verdad? Vamos a poder renovar y generar y regenerar el espíritu humano, dando vida nueva a Cristo. Vamos a ser santificadas. El Espíritu Santo va a guiarnos en ese proceso continuo de santificación, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo, hermanas. Entonces, ¿cuál es nuestra parte aquí? Sabes, tu parte en este proceso de cambio implica disponibilidad y sumisión. Estar dispuesta a permitir que Dios trabaje en tu vida y someterte a su voluntad. También va a implicar una búsqueda de Dios, buscar a Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes, ¿verdad? Pero recuerda aquí de una manera genuina, no porque los demás vean que eres muy espiritual y que estás metida en todo, sino realmente de una manera genuina. También va a implicar obedecer, como ya lo mencioné, en obedecer las enseñanzas de la Biblia y confiar en esa transformación que Dios hará. Y se necesita persistencia, perseverar en la fe y en la práctica de esos principios bíblicos, aun cuando muchas veces vamos a enfrentar desafíos y tentaciones. En resumen, hermanas, pues el cambio verdadero es esa transformación integral que va a afectar el corazón, la mente y las acciones de cada una de nosotras, porque van a estar alineadas con la voluntad de Dios. Este cambio es la obra del Espíritu Santo y no necesitamos más detalles y porque ya sabemos que el Señor, cuando obedecemos, nos va a permitir experimentar esos cambios profundos y verdaderos. Y como te dije, si necesitas más detalles, pues no dudes en preguntar o acercarte para que podamos estudiar. Entonces, la Escritura nos llama a ese cambio verdadero y profundo. Ese cambio comienza con el fundamento que es Jesús y se lleva a cabo mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, examinemos nuestros corazones y nuestras acciones buscando realmente ver
que nuestra transformación sea reflejada, ¿verdad? Que nuestra transformación sea genuina. Y no nos conformemos con cambios superficiales, sino que busquemos esa renovación completa que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, la siguiente clase es acerca de cómo funciona el corazón y vamos a estar viendo ahí cómo funciona el corazón y cómo podemos ser transformadas para tener cambios profundos y verdaderos. Entonces, eso ya hasta aquí la clase, es momento de abrir sus micrófonos si quieren compartir algo y pues las escucho. Tenemos 10 minutitos, aprovechémoslos. ¿Alguien quiere compartir? Muy buenas tardes, Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Gracias por esta clase. Pues el cambio empieza por ver, ver el cambio si realmente estamos haciendo lo correcto. Yo recuerdo en una oportunidad recién convertida cristiana que había que cambiar muchas cosas en mí, pero ese cambio era solo en mi hacer. Y luego, a medida de que fui conociendo al Señor, me di cuenta de que no es el hacer. Es claro, la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios, y sé que en base a lo a la obediencia que puedo tener de la palabra, pues son muchas las cosas que hay que hacer, pues tenemos que trabajar en la obra, somos siervas, pero cuando empecé a entender que no era el hacer, sino en mi ser, donde yo tenía que ocuparme, pues me di cuenta se hacía incluso muchísimo más difícil el cambio, porque de pronto yo puedo querer, bueno, voy a leer la Biblia a las 6 de la mañana y todos los días. Yo puedo poner mi alarma y puedo agarrar la Biblia y puedo leer la Biblia. Y se te puede hacer fácil, pues, porque se trata, como tú decías, en cambiar comportamiento, pero es más difícil cuando tenemos que hacer cambios internos en nuestro ser. Y me di cuenta de que no, esos cambios realmente no eran definidos porque reincidía, ¿verdad? Reincidía en lo mismo, aún hasta de manera inconsciente, porque de pronto ya estaba como arraigado esa manera de pensar y de ser en mí. Y hasta que, bueno, pude ir, pues, hasta el día de hoy, trabajo fuertemente en querer hacer esos cambios realmente en la esencia de lo que Dios quiere de mí y que me convierta realmente en una verdadera hija de Dios. Y lo primero que como dijiste es algo muy importante y es el amor a Dios, el amor, ¿verdad? El amor a Dios, realmente amar con honestidad a Dios y querer obedecer a Dios de manera honesta, porque quiero, porque lo deseo, porque deseo hacerlo, porque lo amo. Esa es una gran diferencia a que los cambios nada más sean de puro comportamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Adelante, Irma, creo que tenías abierto tu micrófono. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ah, es que traigo puestos los audífonos y no sabía. Buenas tardes, Dios les bendiga. Pues nada, nada más como agregar, ¿verdad? Que gracias a Dios, también dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿verdad? Nuestro paracleto, nuestro consolador. Entonces Él nos ayuda, a veces pudiera parecer difícil, pero es una realidad que Él nos ayuda aún a recordar la palabra en los momentos, de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿no? Dependiendo desde, como decía la hermana, a lo mejor desde nuestro carácter o en las situaciones, en las circunstancias. Es increíble y maravilloso cómo Él nos va ayudando, nos va guiando, nos va dando esa dirección y a mí se me hace pues muy bonito como
cómo podemos ir cambiando, cómo Dios nos va moldeando, pero definitivamente es maravilloso saber que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión he llegado a compartir la palabra con alguna persona y de acuerdo a la necesidad de aquella persona y entonces de repente me siento empezando a escucharme hasta yo misma así como de, ay, qué bonito hablo. Ay, eso no lo había pensado así, pero yo creo que más bien ha sido el Espíritu Santo dirigiendo las palabras, ¿no? Dirigiendo, en ese momento, tal vez hasta la conversación. Obvio que me pongo en sus manos, ¿verdad? Estoy llorando y pido esa sabiduría, para pedirle, para hacerlo. Y también, les digo, dependiendo de la situación, de la circunstancia que de repente estemos viviendo, vienen, por ejemplo, versículos a tu mente, ¿no? Que dice la escritura. Por ejemplo, hoy en la mañana, que estaba orando, recordaba la parte de la palabra de, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, pues es maravilloso, pero definitivamente gracias a Dios lo tenemos ahí. Y pues era lo que quería agregar. Muchas gracias, muy bonita clase. Gracias, Irma. Es correcto. No somos nosotros las que hablamos, es el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir? Creo que no. Bueno, pues les parece entonces si oramos y damos por concluida la clase. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento, gracias por la clase, gracias por cada hermana que se conectó. Permite que en cada corazón, Señor, exista solamente tú y que todo lo que hagamos sea para honrarte y darte gloria solo a ti. Permítenos examinar nuestros corazones, conocer nuestras verdaderas intenciones, Señor. Y si hay algo que tengamos que cambiar, Padre, tú, por favor, ayúdanos a encontrar esa sabiduría para poder hacerlo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y te pido que estés con cada una de mis hermanas esta tarde. Y gracias, Señor, por nuestra salvación tan grande. Te pido también que si hay alguna persona que no ha conocido ni obedecido el Evangelio, Señor, pongas en su corazón esa carga, ese querer hacerlo para poder ser salva, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas, hermanas. Que Dios las bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todas. Dios les bendiga. Gracias, gracias, Carlita. Que Dios les bendiga, hermanas. Bonita tarde. Gracias, Clau. Oh. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias, Yatsi. Gracias. Bonita tarde. Cuídate, Rey. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, Cristi. Cuídate. Dios te bendiga. Igualmente, gracias a todas. Gracias a todas. Hermosa tarde, hermanas. Dios las bendiga. Bye. Bye.